Bueno, buenos días de nuevo. Iniciamos la grabación de la clase hoy 23 de abril del 2021 de la clase Psicología Organizacional para OneLink. Listo. Estudiantes de Recursos Humanos. Hoy vamos a tratar la unidad número 2, que habla de contratación y selección de personal. En el momento está Andrea Castro, Angie Melissa Gudelo, Mariano Oquendo, Valeria Cataño y Xiomé Ramírez. No han llegado más. Bueno, ¿qué más, muchachas? ¿Qué dificultades han tenido con respecto a los talleres? No, profe, todos muy bien, muy chéveres, muy entendibles. Bueno, listo. De todas maneras, las personas que han mandado los talleres, el primer taller ya está calificado. Todavía no hay los que han enviado la actividad 2 todavía no la he calificado. Bueno, en realidad ha sido una sola persona la que lo ha enviado, pues que se adelantó un poquito. No es que lo tengan que haber enviado ya, pero hay una persona que ya se adelantó. Ese todavía no lo he calificado hasta que no veamos el contenido de hoy, que nos ayuda. De resto, las 6 personas que enviaron el taller, que son Verónica, Karen, Xiomara Andrea, Adriana Lucía, Jamie Paola, Verónica Vélez, ya tienen su calificación. Listo, para que la puedan visualizar. Si no la pueden visualizar, me avisan porque entonces eso quiere decir que no les están dando, no les está dejando entrar la plataforma y eso pues se convierte en un inconveniente para que ustedes puedan ver los contenidos. Listo. No sé, Adriana, Lucía y Verónica que estaban haciendo el reclamo de que la clase era el viernes, no las veo conectadas. Que la clase habíamos quedado que le íbamos a cambiar de horario por dificultades de algunos, pero al parecer eh, quieren que siga siendo los viernes, pues bueno, seguirá siendo los viernes, pero las personas que manifestaron su inconformidad tampoco asisten los viernes, entonces eso me parece contradictorio, pero bueno, continuemos con los contenidos. Listo. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver entonces la unidad número 2. Bueno, unidad 2. Nos habla en el bloque número, esta unidad tiene 4 bloques. En el bloque 1 nos habla de qué son las técnicas de selección de personal. Antes de ver el contenido, vamos a explicar por qué es importante la selección de personal. Ustedes van a trabajar en el área de recursos humanos. Selección de personal es una de las tantas tareas en las cuales van a realizar. Ustedes realizan nómina, reporte de novedades, realizan afiliaciones a seguridad social, van a realizar también procesos de selección o van a colaborar en los procesos de selección, van a estar también pendientes de lo que es el bienestar y la cultura organizacional, el bienestar laboral. Entonces, todas esas actividades eh, ayudan a comprender pues el quehacer de ustedes diariamente en el área. También, obviamente, también trabajarán con parte de seguridad y salud en el trabajo, por eso también ven seguridad y salud en el trabajo. Lo que no sé es cuántas guías, normalmente son 2 guías de seguridad y salud en el trabajo, pero yo no sé para ustedes, como es totalmente virtual, yo no sé cómo estará diseñado el pensum, pero bueno, yo me imagino que sí tienen que al menos ver una de seguridad y salud en el trabajo, que también es muy importante. En esta de psicología organizacional, nos habla de las técnicas de selección de personal, cómo lograr seleccionar esa persona idónea o ese personal idóneo para los cargos que ofrece la empresa. Recuerden que ustedes trabajan para una empresa y de ustedes depende que esa empresa continúe en el tiempo gracias a los buenos trabajadores que van a seleccionar, las personas correctas, las personas que cumplen con los perfiles organizacionales y las personas que sirven para el trabajo que ustedes están convocando. Ojo con esto, muchachas, no contratar gente por contratar, no contratar la gente que dice yo me le mido a todo. No, usted se le mide para lo que está preparado, para lo que le interesa, para lo que tiene habilidades. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listo? ¿Está entendido hasta ahí?
Sí, profe. Bueno, vamos entonces a ver la introducción del bloque uno, que son las técnicas de selección de personal. La selección de competencias es una técnica que se está utilizando actualmente en las organizaciones con el fin de hacer una entrevista o una selección más integral de las personas que van a ser parte de la organización. Tenemos entonces que la selección por competencias nos va a permitir abordar aspectos puntuales de lo que requerimos actualmente en nuestras organizaciones. Para hacer una selección por competencias, requerimos entonces, en primer lugar, de tener unos perfiles de cargos, es decir, que la persona que vaya a ingresar o el perfil de la persona que vaya a ingresar esté completamente claro en cuanto a funciones, en cuanto a cargas laborales y los cumplimientos que debe dar a la organización. De acuerdo a eso, entonces se evalúan los perfiles de competencias como tal. Para decidir las competencias que vamos a evaluar, entonces en primer lugar debemos tomar un diccionario de competencias como referencia, bien sea uno construido a nivel organizacional o bien sea uno que podamos encontrar en los sitios web que nos permiten ahorita mucha información. Cuando definimos esas competencias, entonces comenzamos a realizar preguntas en torno a ese aspecto que queremos evaluar. Es decir, si yo quiero evaluar, por ejemplo, el trabajo en equipo, puedo preguntarle a la persona qué tipo de experiencias o qué logros ha obtenido junto a otras personas. Eso me va a hablar de que la persona puede o no trabajar en esta competencia como tal. Asimismo, se pueden realizar con muchos tipos de competencias que hay en este momento y que podemos evaluar, bien sea a nivel funcional o a nivel comportamental. El reclutamiento en los procesos de selección tiene como objetivo principal recolectar, digamos, a las personas que van a ser parte de los procesos como tal, es decir, aquellos candidatos o postulantes a un cargo que nosotros definimos previamente. Los elementos que debemos tener en cuenta para hacer una reclutación efectiva en las organizaciones, en primer lugar, es la comunicación o los medios por los cuales vamos a realizar tal reclutamiento, es decir, si van a ser redes sociales, si van a ser mediante un portal de empleo, si van a ser voz a voz o si van a ser procesos internamente que también se pueden realizar. Es importante tener claridad en la información que se le va a brindar a la persona, porque muchas veces las personas se postulan sin mirar o sin tener en cuenta cuáles son los requerimientos del perfil. Entonces, en esa publicación es importante, en primer lugar, poner el nombre de la organización, la ubicación de la organización, qué persona va a estar encargada del proceso, los correos electrónicos y principalmente es importante entonces hablar de los requisitos que se tienen a la hora de escoger una persona, es decir, la experiencia, el nivel de educación, de formación, si requiere cursos complementarios. ¿Para qué? Para que las personas que se postulen realmente puedan aplicar al perfil que estamos buscando inicialmente. Otra parte importante en este proceso de reclutamiento es algo del color o cómo se va a presentar la oferta o también cuáles van a ser los efectos visuales que esta va a tener. Es importante entonces que las personas tengan un lugar, fecha y un espacio definido para realizar el proceso de selección y también que quien se comunique con ellos pueda dar una información clara de lo que se va a realizar, cuánto puede durar el proceso, porque también esto es de vital importancia para las personas o candidatos al cargo. Bueno, aquí hay algo que quiero preguntar. ¿Ustedes saben, tienen idea de lo que es una competencia en tema laboral? No en tema deportivo, sino en tema laboral. ¿Saben ustedes qué es una competencia? Profe, la capacidad pues como que tiene la persona como el conocimiento que adquiere pues como el ámbito laboral.
Sí, señora, muy bien, pero no solamente el conocimiento, Mariana, el conocimiento también ligado con la experiencia, ¿cierto? Entonces, usted es competente para un Sí, puesto cuando usted tiene la formación, cuando usted tiene el conocimiento, pero también tiene la experiencia. Pero, ¿qué hacer? Que entonces ustedes se preguntarán, profe, entonces si uno no tiene la experiencia, pero tiene el conocimiento y tiene las ganas y tiene la capacidad para realizar el trabajo, entonces no se contrata. Entonces, ahí es donde hacemos el proceso de selección y le damos la oportunidad a la persona, mediante otras evaluaciones, de saber si sirve o no sirve para el trabajo. Supongamos que Mariana se va a graduar o se graduó ya de técnico en recursos humanos, todavía no tiene la experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos la oportunidad o no le damos la oportunidad? ¿Tiene el conocimiento? Sí, obvio, estudió, sabe lo que es una nómina, sabe lo que es un proceso de selección, sabe lo que es la seguridad social, sabe lo que es el clima y la cultura organizacional, sabe realizar actividades de bienestar laboral. Entonces nos hemos dado cuenta en la entrevista que Mariana es una persona pertinente, pero resulta que la niña no tiene todavía la experiencia. ¿Qué hacemos? Entonces podemos tener dos caminos. Uno de ellos es brindarle la oportunidad mediante un programa de formación. Es decir, Mariana entraría bajo la tutela de alguien, ¿cierto? Que le enseñe los procedimientos y procesos de la empresa hasta que ella esté formada. Es como decir una capacitación diaria en el puesto de trabajo. Eso lo ven ustedes en habilidad, en selección por competencias, que es otra guía que van a ver más adelante. Y la segunda parte que podemos tener en cuenta con Mariana en el ejemplo que estamos dando es pedirle a Mariana que tenga, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene tan brusco? Que tenga como la berraquera, ¿cierto? Como tener el empuje de demostrarlo por ella misma mediante su conocimiento en la aplicación de un proceso especial. Es decir, no le vamos a entregar todos los procesos de la empresa, pero sí le vamos a hacer cargo, la vamos a poner al frente o la vamos a poner a trabajar en un cargo específico para que ella adquiera la competencia máxima en ese proceso. ¿Está entendido hasta ahí? sí, profe. Bueno, hay un diccionario que tiene el SENA, voy a ver si lo encuentro acá. Diccionario de competencias laborales del SENA. Ese lo pueden descargar. Lo pueden descargar, es un diccionario. Vamos a ver si lo encontramos acá. A ver. Competencias laborales, es el diccionario. Bueno, a ver si lo encuentro. Es un libro en PDF que nos brinda el SENA, es totalmente gratuito. A ver, certificado, no. Voy a ver si lo encuentro acá. Compendio de competencias del SENA. A ver si lo encuentro. Bueno, al parecer ya no está en la página. Que era muy interesante porque por medio de él vamos a ver si es este. No, no es ese, no me deja descargar. Bueno, el SENA tenía o tiene, no sé si todavía, lo que pasa es que no lo encuentro aquí en la página, un diccionario, era un libro donde estaban todos los cargos, ¿cierto? O todas las ocupaciones que se puede tener dentro del país y ahí nos decía cuáles eran los requisitos mínimos para poder contratar a esa persona. Ahí nos explicaba en qué sectores económicos podía, por ejemplo, emplearse un talabartero. Talabartero es la persona que trabaja el cuero, que lo purifica, por decirlo así, el cuero, quitándole toda la grasa que viene después de haber sido sacrificado el animal. Y el talabartero deja el cuero listo para ser trabajado por otros
por otros artesanos, por otras personas. Entonces, nos decía cuáles eran las competencias que debería tener esta persona para poder laborar y nos mostraba el paso a paso y en qué otros sectores económicos podía desempeñarse. Voy a ver si lo puedo conseguir. Yo creo que lo tenía, pero muestre, yo miro por acá. No, es que hace rato que no lo manejábamos. Certificados acá. No. No lo tengo acá. Qué pesar, porque será muy bueno ese libro. Era un libro muy, muy interesante. No sé qué pasó. Bueno, déjenme, yo trato de conseguirlo y si algo se los pongo en el grupo de WhatsApp para que tengan acceso a él. Listo. Vamos entonces a ver la profundización de este primer bloque. Nos dice: la aplicación de las técnicas de selección en las organizaciones. Entonces, la selección del talento humano en la actualidad ha tenido un cambio significativo. Cada vez más, las organizaciones buscan estrategias eficientes y eficaces que permitan elegir a las personas más idóneas para ser parte de sus equipos de trabajo. Idóneas son las personas adecuadas. A continuación, se presentan las técnicas y pasos que son aplicados en las organizaciones para realizar un proceso de selección efectivo. Análisis de las necesidades de la organización. ¿Qué significa esto? Significa ver qué es lo que la empresa busca en ese empleado. Me explico. Nosotros somos un restaurante gourmet, es decir, vendemos, esto es un ejemplo, ¿no? Vendemos comida gourmet. Entonces no puedo contratar cualquier tipo de chef, debo contratar un chef que tenga conocimiento, que tenga experiencia en el tipo de comida que yo voy a ofrecer. Listo, no voy a contratar un chef que tenga experiencia en comida típica, porque no es el negocio mío, mi negocio es vender comida gourmet. Entonces ahí hay que ver las necesidades de la organización en ese momento. A ver, ¿quién llegó a esta hora? Bueno. Entonces continuemos con la explicación. El requerimiento de la vacante. Bueno, ya analizamos qué es lo que la empresa busca, pero la vacante, por ejemplo, exige los jefes directos de esa persona, de esa futura persona que vamos a contratar, nos dicen: mira, yo necesito una persona que sea con estas características. Las características aplican a todo, muchachos, ¿cierto? O sea, aplica hasta la parte física, que sea alta, que sea bajita, que sea delgada, que sea trocita, que tenga experiencia, que tantos años de experiencia, que tanto conocimiento, si puede ser técnico, tecnólogo, profesional. Esos son los requerimientos de la vacante. Hay que tener en cuenta, muchachas, que estas vacantes muchas veces nos hacen la solicitud de manera verbal. ¿Yo qué les aconsejo? Que hagan un formato de requerimiento, ¿cierto? Para que quede constancia de qué es lo que en realidad está necesitando esa persona, ese supervisor, ese gerente, para después no confundirnos. Listo, porque a veces se puede prestar para eso. El tercer paso es la revisión o levantamiento de descripciones del cargo. Entonces aquí es donde vamos a concentrar todo lo que en realidad le vamos a exponer al público, es decir, hacia afuera, a los futuros candidatos, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que en realidad necesitamos. Me explico. Supongamos, la persona, el supervisor que necesita una operaria le dice a usted: Mariana, o Verónica, o Xiomi, que son las niñas de talento humano, necesito que me contrate una operaria para trabajar turnos nocturnos, en lo preferible que no sea madre y que vaya por allá hasta los 35 años. Mire que ahí hay unos factores discriminativos para los demás
es decir, para afuera, que puedes decir, ay, ¿cómo así? Es que ¿por qué no contratan a las madres solteras? Que no sé qué más, que sí sé cuándo, y se entra pues en una polémica. Recuerde que usted trabaja para una empresa y la empresa tiene unos requerimientos. Si la empresa dice no podemos tener una persona que sea madre porque va a tener obligaciones, muy probablemente va a estar pidiendo permiso, entonces ese cargo no se puede dar el lujo de tener una persona que sea ausente. Entonces por eso hacen esos requerimientos. Que hasta cierto tipo de edad usted puede decir, usted no puede decir eso en la oferta laboral, esas cosas, porque esas cosas son privadas. Y ojo con esto, muchachos, quiero que les quede claro. Si usted se pone a revelar secretos de la empresa, eso es un delito y puede ser fácilmente despedida. Profe, pero entonces es que la empresa es injusta. Sí, es injusta. ¿Ante los ojos de quién? ¿Ante los ojos de ella? ¿Ante los ojos tuyos? ¿O qué? ¿Cierto? Entonces, si usted se siente incómodo ante una situación de esa, pues yo le invito a que renuncie y vaya a otra empresa donde se sienta más cómodo. Se los voy a poner de la siguiente manera. Ustedes son los dueños de su casa, ¿cierto? Ustedes, bueno, todas las que tengo aquí conectadas son mujeres. Ustedes son las dueñas de la casa. Ustedes tienen hijos, supongamos, las que no, pues supongamos que tienen hijos. ¿Usted dejaría que cualquier persona entablara amistad con uno de sus hijos? Les pregunto. No, profe. ¿Cierto que no, Mariana? ¿Qué, No, qué criterios tendrías tú en cuenta para que tu hijo tuviera amigos? O sea, ¿qué tipo de amigos le permitirías tener a tu hijo o a tu hija? no, que sean acordes a la de ellos, que no sean groseros. Ajá, muy bien, Mariana, tocó el tema a donde quería llegar. Esos requerimientos que tú dices, que sean de la edad de ella, que no sean groseros, que sean gentiles, que no sean bruscos, que sea un niño que usted conozca, que al menos conozca a los papás, esos son los requerimientos, es lo que estamos hablando acá. Vamos a traspolarlo para el tema de lo laboral. Es igual, tú vas a meter a tu empresa a quien a ti te gusta, a quien cumple con los requerimientos que tú tienes, ¿cierto? Y tú le dices a tu hijo, Junior o Princesa, no me gusta que te metas con esa persona por tales y tales razones. ¿Tú te imaginas donde el niño fuera y le dijera a esa persona, mi mamá no me deja meter con usted porque usted huele feo, porque usted es un niño brusco, porque usted es un niño grosero? Esa persona se va a sentir agredida. Entonces es igual cuando hacemos la oferta laboral. Yo no puedo decir abstenerse las personas que vivan en tal región del país, abstenerse las personas que sean egresadas de tal institución, abstener, ¿por qué no? Porque nos van a demandar y va a haber una controversia frente a ese tema. Entonces, eso tenemos que hacerlo bien hecho aquí donde dice la revisión, el levantamiento de las descripciones del cargo, porque tenemos que saber qué es lo que vamos a publicar, ¿cierto? Todavía no lo vamos a publicar. Tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pero todavía no lo vamos a publicar. El cronograma del proceso, es decir, es establecer un horario de cómo nos vamos a defender, qué es lo que vamos a hacer paso a paso en la selección de ese cargo o de esos cargos. Entonces, para el lunes hacemos la oferta, el martes revisamos las hojas de vida, el miércoles programamos primera entrevista, el jueves hacemos segunda entrevista, el viernes aplicamos las pruebas psicotécnicas, el lunes de la siguiente semana ya hacemos los exámenes de selección, toda esa parte. Aquí ya hacemos la publicación de la oferta. Ojo con la publicación de la oferta, vuelvo y le digo los temas que va a tratar. Muchos temas o mucho contenido de estas publicaciones dicen más de lo que necesita saber el futuro candidato y a veces no dice lo que en realidad importa. ¿Qué importa? Explicar las funciones del cargo, el nombre que recibe el cargo dentro de la organización, ¿cierto? Porque cambian los nombres, los horarios de trabajo, el salario si es posible y el tipo de contrato. Y una descripción ampliada de lo que son las obligaciones, las actividades que va a realizar esa persona. ¿Está claro hasta ahí? Profe, sí, muy claro. Gracias, Mariana. Bueno, sigamos entonces acá.
¿Dónde está el documento? Ya. Bueno, ya tenemos la precaución de la oferta. El siguiente paso es la recepción y revisión de las hojas de vida. Muchachas, aquí es donde más tiempo vamos a gastar. Mire, contratar personal, lo duro es hacer este tipo de trabajos porque te van a llegar muchas hojas de vida. Lo importante acá, o lo que debemos tener en cuenta, o para lo que se deben preparar, muchachas, es que mucha gente, por más que usted en la publicación de la oferta haya sido específico, mucha gente no lee. Entonces, tú necesitas una persona que trabaje turnos de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, es un turno nocturno de 12 horas. Y vienen los candidatos y te dicen, ay, pero yo no puedo trabajar de noche. Entonces tú te quedas mirándole y le preguntas, si usted no leyó la oferta decía que ese era el horario. La gente te va a decir, ay, no, lo que pasa es que yo aplico, porque la gente no lee. La gente lo que le importa es mandar hojas de vida a diestra y siniestra sin ver las condiciones de trabajo. Entonces ahí es donde muchas veces gastamos mucho tiempo mirando y revisando esas hojas de vida. La citación a la entrevista, muchachas, obviamente tenemos que ser muy conscientes que la empresa está invirtiendo tiempo en este tipo de procesos. Nosotros estamos no perdiendo tiempo, estamos invirtiendo tiempo en una actividad y estamos dejando de hacer otras actividades. Entonces, cuando usted cita a entrevista, debe tener en cuenta quiénes van a participar en esa entrevista, si están disponibles, quién le va a colaborar a usted en el proceso de selección o si es usted directamente la encargada, la implicada de seleccionar ese personal y cumplir con los horarios de entrevista. Es decir, si usted citó a la persona a las 8, queda muy maluco o muy mal visto que la atienda a las 8:45, 8:30, no hacerlos esperar, cumplir con los tiempos adecuados. Yo sé que a veces hay cosas que se le salen a uno de las manos en cuanto a actividades, pero en lo posible tratar de cumplirlas con ellos. Una cosa que usted no puede hacer es negociar con el candidato. Te cito a las 8. Ay, no, yo a las 8 no puedo. O sea, si tú dejas que el candidato te maneje la agenda, estás perdida. O sea, está, mejor dicho, llevada del hijo de madre, por decirlo así. No, usted dice, no, el horario de o la asignación de la cita es para tal hora, porque a esa hora es donde hay disponibilidad, a esa hora es donde la pueden colaborar las otras personas que participan en el proceso de selección, es decir, los jefes inmediatos, los gerentes, las personas encargadas de salud ocupacional, que van a mirar y que van a saber si esa persona sirve o no sirve para el cargo. Listo, entonces, ojo con eso, muchachas. No, los horarios tienen que respetarse en cuanto a la citación. La entrevista psicológica, hay que ver qué es en realidad lo que necesito. Si hay un psicólogo adscrito a la empresa, pues genial, porque él sabrá muy bien lo que tiene que aplicar. Pero si van a contratar los servicios de un psicólogo externo, simplemente para este proceso de selección, usted tiene que hablar primero con el psicólogo y decirle, miren, nosotros estamos buscando este perfil, queremos este tipo de personas, ¿qué nos recomiendas para poder seleccionar una persona, por ejemplo, que tenga alto nivel de tolerancia al estrés, una persona que sea centrado, que tenga facilidad en la toma de decisiones, que sea flexible, que sea empático? Ese tipo de situaciones la podemos ver en la entrevista psicológica, pero nosotros que no sabemos cómo hacerla, pues buscamos ayuda en una persona experta. La aplicación de pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas, ojo muchachos, psicotécnicas significa que pueden ser de psicología, que miran la personalidad, y técnicas que miran la técnica del trabajador para realizar un trabajo específico. Es decir, yo le puedo poner una prueba de personalidad y le puedo poner una prueba que demuestre que la persona sabe de lo que dice que sabe hacer. Entonces, si voy a contratar, por ejemplo, unas personas para la confección, pues le aplico la prueba psicológica para ver cómo es el nivel de personalidad, el nivel de manejo del estrés, el manejo de emociones, pero también le pongo a hacer una prueba técnica, es decir, venga cosa tal prenda, venga, demuéstreme que usted sabe filetear, demuéstreme que usted sabe cortar. Esas son las pruebas psicotécnicas. Es que nos confundimos y creemos que psicotécnicas es simplemente pruebas psicológicas. No, señor. Va a las dos. La psicología, que lo muestra los procesos mentales, los procesos emocionales, y la técnica, que nos habla de cómo, pues, que el candidato demuestra qué es lo que sabe. La verificación de referencias y antecedentes. Hoy día esto es tan importante, muchachas, que hay empresas que se dedican exclusivamente a eso.
Es decir, tú contratas una empresa para que te enseñe, no, para que haga ese proceso de verificar las referencias de un personal. Y no solamente verifica las referencias laborales, verifica que los certificados de estudios sean verídicos, que sí haya estudiado en la universidad que dijo estudiar, que sí haya hecho lo que dijo, y hasta te revisan las bases de datos en centrales de riesgo económicas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Eso es súper importante. La visita domiciliaria. Hay empresas que le invierten tiempo a esto y contratan los servicios de otros, de terceros, para que hagan este proceso de la visita domiciliaria. La visita domiciliaria lo que busca es explorar el núcleo familiar, el sector donde reside el sujeto y las condiciones en las que vive y qué papel juega dentro de un grupo familiar. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa de manejo de valores, es decir, ustedes son la Brinks. ¿Saben qué es la Brinks, cierto? Claro, profe. Bueno, usted hace, bueno, ya que Mariana es la que está más atentica, las otras como que no opinan, no sé si fue que no prendieron el micrófono o tienen el micrófono dañado. Vamos a coger a Mariana de ejemplo. Mariana es la niña de selección de la Brinks. Y Mariana sabe qué es lo que debe exigirle a esos candidatos, ¿cierto? Mariana les exige el curso de manejo de armas, les exige que los exámenes médicos sean libres de muchas situaciones mentales y físicas que pueden afectar el trabajo. Y en la visita domiciliaria, Mariana sabe que esta persona tiene que pertenecer o tiene que vivir en sectores seguros. No podemos escoger una persona de un sector crítico, no porque lo discriminemos, sino porque el entorno en el que vive la persona puede exponerlo. Supongamos que vive en un lugar maluco, entre comillas, y los vecinos se enteran que él o ella trabaja en la Brinks, y los vecinos son malas personas. ¿Qué van a hacer? Van a estar monitoreándolo, van a estar siguiéndolo, van a estar muchas veces coaccionándolo a que les dé información de la empresa. Entonces, las empresas muchas veces tienen en cuenta este tipo de selecciones o este tipo de visitas domiciliarias para que no se genere dificultades al momento de contratar. Muchas veces hemos dado, pues lo digo porque me ha sucedido en los procesos de selección, el candidato es súper bueno, pero lo maluco es el sector donde vive. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? Me gustaría que participara otras personas, Xiomi, Andrea, Verónica, Quirós, Angie. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer en este caso? Ay, profe, la verdad yo no sabría. Pues yo creo que, no sé, como que no lo tendrían de pronto en cuenta o así sea muy bueno. Y Es ese súper sea... bueno, Xiomi, es la persona que tú necesitas, o sea, llevas 2 meses buscándolo y por fin lo encuentras. Lo único maluco que tiene la persona es el sector donde vive, porque es un sector de riesgo. ¿Qué harías? Profe, no sé, he visto que en muchos casos también les dicen pues que deben cambiarse como de residencia, Muy a ver si bien, tienen Angie, esa muy opción. bien, exacto. Eso se puede hacer. Profe, yo te he venido a decir lo mismo. Yo sé que sí, Mariana, yo sé que sí, pero quería que las demás participaran. Yo sé que tú estás muy pilosa y que estás muy atenta en eso, pero quería que vea Angie también tenía la respuesta correcta. Sí, muchachas, muchas veces Sí, debemos profe. hacer eso. Decirle al candidato, mira, cumples con todos los requerimientos, el sector donde vives y el cargo que vas a desempeñar exige que vivas en un lugar más seguro para no exponerte. Y uno le explica al candidato, mira, vas a manejar información importante, vas a manejar valores importantes, vas a manejar situaciones importantes. Entonces, lo que queremos es no exponerte ni a ti ni a tu familia a un factor de riesgo social que pueda implicar, pues, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Le decimos al candidato, ¿estás dispuesto a cambiar de lugar de residencia? Entonces el candidato nos puede decir sí, no, definitivamente no, se me incrementan los gastos, o si es una persona que vive en alquiler y le da lo mismo vivir allá que acá, pues obviamente se le hace una compensación económica por el esfuerzo que va a hacer.
Ojo chicos, eso también hay que tenerlo en cuenta y muchas veces hay que hacérselo caer en cuenta también a los jefes. Si le vamos a pedir que se cambie de residencia y se va a pasar para un sector que es un poco más caro, pues aumentémosle un poquito el sueldo, o sea, en proporción a lo que va a pagar, porque no sería justo que la persona hiciera el sacrificio y la empresa no. Entonces hay que hacer ese tipo de concesiones frente a este tipo de requerimientos. Pero sí, lo que dicen ustedes muchachas es verídico, se le puede decirle a la persona, ¿estás dispuesto a cambiarte de residencia? Y muchas veces en las convocatorias lo dice, posibilidad de cambiarse de residencia, sí, posibilidad de viajar, sí, porque la empresa sí lo requiere. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, los exámenes médicos. Ah, bueno, entrevista con el área administrativa. Muchachos, aquí es donde nosotros, discúlpenme la expresión, nos lavamos las manos. ¿Cómo así que nos lavamos las manos, profe? Sí, o sea, tú como técnico, tú le pasas una terna, a veces son 3 personas, a veces son 4 o 6 personas para que pasen en la área administrativa, es decir, para que los gerentes y los jefes inmediatos de esa persona que estamos contratando sean quienes tomen la decisión final. Y uno dice, bueno, yo cumplo con pasarle los candidatos porque hice un proceso de selección exhaustivo y son personas que cumplen con el perfil, pero ellos son los que toman la decisión. Y créame que eso es un gran alivio para ustedes, porque al fin y al cabo la decisión pesa sobre los hombros de quienes lo van a manejar. ¿Listo? Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Los exámenes médicos, muchachas, quiero que tengan en cuenta esto. Los exámenes médicos son tan importantes que el examen médico me puede descartar una persona. Supongamos que vas a trabajar una persona que tenga que hacer fuerza, ¿cierto? Y tiene una escoliosis. Una escoliosis es una enfermedad en la espalda. Entonces, muy probablemente esa persona, muy probablemente no, con toda seguridad esa persona no nos sirve para el cargo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No contratarla, porque si tú lo contratas con esa dificultad, se te convierte más adelante en un problema. Requerimientos y entregas de documentación. Aquí es donde tenemos que ser claros y decirle al candidato cuáles son los elementos o los documentos que nos debe traer para la contratación. Si tiene hijos, los registros civiles, si es casado, el registro de matrimonio, si vive en unión libre, pues obviamente exigirle a esa persona que tenga afiliada a su cónyuge dentro del grupo familiar de la EPS, porque a veces nos pasa eso. Viven en unión libre, sobre todo pasa con los hombres, las mujeres son muy juiciosas en eso, pero pasa sobre todo con los hombres. Son muy vagabundos y no han afiliado a la esposa, con la señora con la que viven, ni a los hijos a la seguridad social. Y después les pasa algo, ocurre un evento y le echan la culpa a la empresa. Ah, es que ustedes no me lo tienen afiliados. Tú nunca trajiste la documentación de ellos. Tú nunca dijiste, manifestaste que tenías una cónyuge, que tenías unos hijos. Si tú no lo dices, nosotros no somos adivinos. Entonces, es decirle, traiga toda la documentación de sus hijos, traiga toda la documentación de su cónyuge, la persona con que convive y obviamente hacer las respectivas afiliaciones. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí este tema, muchachas? Sí, señor. Sí, profe. Vamos con el bloque 2. ¿Cuáles tipos de entrevistas se implementan en las organizaciones? Entonces vamos a ver la introducción. En los procesos de selección se utilizan diferentes y diversas técnicas que nos van a permitir hacer una selección idónea de las personas que van a ingresar a una organización. Por tal motivo, entonces, en este momento hablaremos de la entrevista grupal y la entrevista individual. En la entrevista grupal hablamos de que parte de 2 personas en adelante. Y en esta entrevista grupal está como objetivo entonces que nosotros hagamos una evaluación del comportamiento de la persona en ese contexto grupal. Es decir, yo no me comporto igual individualmente que como me comporto junto a un grupo de personas. La entrevista grupal tiene como ventaja entonces hacer una evaluación
del ser humano en contexto o bajo presión, puesto que hay otras personas que también están compitiendo por ese lugar o por ese cargo dentro de un trabajo. La entrevista individual nos permite un contacto más directo con la persona, es decir, podemos realizar preguntas más profundas y puntuales que nos permitan abordar aquellos aspectos que queremos conocer de esa persona. En esta entrevista también se pueden realizar momentos de presión donde podamos ver la reacción de la persona al estrés o a momentos estresores de su vida. Actualmente las empresas están integrando a sus procesos de selección una técnica muy efectiva llamada Assessment Center o centros de valoración. Lo que nos permiten los centros de valoración entonces es ver al ser humano en acción, ya no desde la parte de cuestionamientos como tal, sino cómo se comporta a nivel grupal o con actividades que se le coloquen en ese entonces. Por ejemplo, en los Assessment Centers normalmente se utiliza un espacio donde la persona puede escribir o puede argumentar, un espacio donde debe actuar y también se pueden utilizar diversos juegos. Uno de los juegos que podemos utilizar, por ejemplo, sería el del dominó. El dominó nos va a permitir construir unas bases o unos edificios y se puede evaluar a nivel grupal, ¿cierto? Cómo se maneja la persona o cómo se comporta en torno al trabajo en equipo, en torno al diálogo, a la comunicación, al liderazgo. Y son puros aspectos que podemos abordar o evaluar en esa persona que tenemos allí. También se utilizan las canastas de papeles. Las canastas de papeles nos van a permitir entonces evaluar a la persona desde lo argumentativo o desde la parte más administrativa. Por ejemplo, se le coloca un caso real de algo que puede tener o diversas tareas que puede tener el cargo en el cual se va a desempeñar y esta persona debe de resolverlas. Allí vamos a evaluar elementos como la planeación, las estrategias que utiliza, cómo delega la persona y de acuerdo a eso entonces determinamos si la persona puede acoplarse de manera efectiva al cargo. En los centros de valoración, entonces, como podemos ver, hay una evaluación totalmente integral. No solamente nos enfocamos desde los aspectos personales, sino también un aspecto muy importante, que es la reacción grupal o ante diversas competencias. En la entrevista de atención, lo que queremos lograr es generar presión o poner a la persona al límite de su estado emocional. Esto nos va a permitir evaluar aspectos como la tolerancia a la frustración, el trabajo bajo presión, que si bien no es una competencia, es una habilidad que en muchos contextos se debe desarrollar. La entrevista de atención, entonces, se puede utilizar mediante preguntas muy directas o preguntas personales que a muchas personas las puede llegar a incomodar o poner a la persona en acción en el puesto de trabajo donde estaría y ponerlo a realizar diversas funciones para ver cuál respuesta es la que da a esa determinada tarea. La entrevista estructurada nos va a permitir tener una guía constante de lo que vamos a preguntar o queremos saber de la persona que estamos entrevistando en ese caso. Se estructuran las preguntas de acuerdo a las necesidades que tengamos para la selección de la persona o los requerimientos del cargo. En la entrevista semiestructurada tenemos entonces una guía para comenzar a realizar nuestra entrevista, sin embargo, no es necesario regirse por los aspectos que estén escritos allí, pues pueden surgir algunos otros elementos durante la entrevista que podemos ir integrando y realizando nuevas preguntas a la misma. Bueno. En este punto, pues no voy a explicar o a profundizar sobre las entrevistas porque ahí pues están muy bien explicaditas. Si necesitan profundizar más, pues vuelven y ven ese video. Pero sí quiero decir algo. Las entrevistas o el tipo de entrevistas depende mucho del tiempo que tú tengas, de la habilidad que tú tengas para entrevistar y de la cantidad de personas que tengas para entrevistar. A veces nos vamos a ver en procesos masivos donde tenemos que entrevistar de a 20 personas. Entonces, obviamente, es hacer unas entrevistas grupales. Ojo, no las 20 personas al tiempo,
porque obviamente pues, no serían objetivas, pero sí coger grupos pequeños de 2, 3 personas e irles haciendo las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas hacer? Eso depende de ti. A mí me gusta mucho la entrevista estructurada porque es llevar un libreto, es llevar unas preguntas ya realizadas, unas preguntas que usted las va a realizar y va copiando las respuestas o va grabando las respuestas, obvio, antes pidiéndole el consentimiento a la persona de ser grabada para poder analizarlas. ¿Cierto? Entonces tú le dices, esta pregunta va enfocada hacia el conocimiento que tiene sobre el área. Esta pregunta va enfocada más hacia lo personal. ¿Cierto? Muchas empresas necesitan saber la persona con quién vive, qué hace en su tiempo libre, a qué se dedica, todo ese tipo de situaciones. Entonces, la entrevista depende mucho del estilo que tú le quieras poner y del tiempo que tú dispongas para hacerlo, porque, por ejemplo, te dicen, bueno, Xiomara, necesito que me contrate esta persona para mañana, entonces no vas a poder hacer unas entrevistas largas, no. Tienes que hacer una entrevista rápida, una entrevista a lo que vinimos, tratando de explorar la situación clara del candidato y si en realidad sirve o no sirve. Yo qué les digo, a medida que pasa, al principio se van a enredar mucho, muchachas, no se preocupen por eso, o sea, mientras cogen experiencia, ya después ustedes lo van a hacer, vean, súper rápido, van a entender porque conocen las necesidades de la empresa, conocen las necesidades del cargo y obviamente usted desarrolla su propio estilo de entrevista. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Listo. No, profe. Entonces, la profundización del bloque 2 se los dejo a libre albedrío de ustedes, que son los tipos de entrevista y obviamente pues en la explicación del video estaban bien explicaditas. Vamos con el bloque 3, cómo utilizar las pruebas psicotécnicas, que aquí muchas veces nos equivocamos en eso. Creemos que cualquier prueba nos sirve y a veces contratamos servicios de psicólogos que, perdóneme la expresión, siendo yo psicólogo, perdemos esa plática, ¿cierto? Como empresa. Porque dice, ay, no, esta señorita o este señor no hizo lo que yo necesitaba. Yo necesitaba un psicólogo que me ayudara a escoger personas que fueran centradas emocionalmente, que tengan bastante tolerancia al estrés, que tengan habilidades comunicativas. Por ejemplo, si vamos a contratar personal para el servicio al cliente, no podemos contratar personas tímidas que les dé miedo abordar a clientes. Entonces, ahí tenemos que escoger unas personas que sean espontáneas, que sean totalmente activas, que no les dé miedo hablar, y ahí nos puede ayudar un psicólogo. Pero si no tenemos claro, o el psicólogo no tiene claro lo que tiene que hacer, ese tiempo y esa plática la perdemos. Entonces hay que saber qué tipo de pruebas psicotécnicas vamos a utilizar. En este espacio entonces hablaremos de las pruebas psicotécnicas que son aplicadas a nivel de las organizaciones. Entre ellas tenemos el Wartec 8 Campos, el cual es una prueba proyectiva, o sea que nos permite evidenciar a través de lo que plasma la persona allí, qué está sintiendo o cómo se percibe en algunos ámbitos de su vida y nos va a permitir analizar aspectos de la personalidad. Es importante mencionar antes de dar continuidad, que quienes deben aplicar estas pruebas deben ser personas con conocimientos en el campo, es decir, psicólogos, los cuales tienen la capacidad de hacer un análisis completo o integral de lo que se está presentando en cada una de esas pruebas. Entonces, en el Wartec 8 Campos tenemos algunos aspectos a evaluar. En el campo 1 tenemos la percepción que tiene la persona de sí misma. En el campo 2 y el 7 tenemos el área de las relaciones interpersonales o cómo se desarrolla la persona a nivel social. En el campo 3 y 5 tenemos entonces aquellos objetivos y la energía vital dirigida al ámbito laboral. En el área 6 o en el campo 6 tenemos lo intelectual, la parte intelectual de la persona, cómo se evidencia en cuanto a la inteligencia en este caso o a los conocimientos que tiene. En el campo 8 hablamos de esa aceptación e identificación social o de las normas y valores que rodean a la persona en determinados ámbitos. Y finalmente tenemos el campo 4, el cual nos habla del manejo de los conflictos internos o de la emocionalidad de la persona.
Tenemos entonces también el test de la figura humana de Machover. Este test es muy utilizado en las organizaciones, puesto que pretende conocer la madurez mental que pueda tener la persona a través de los dibujos que realiza. Es una prueba también proyectiva, por lo cual se tiene en cuenta también todos los aspectos que permean el dibujo, el posicionamiento en el que está el dibujo, es decir, si está arriba, si está abajo, si está en la mitad, porque eso habla de cómo se puede posicionar la persona frente al mundo. También habla de los aspectos emocionales, digamos también nos permite ver su percepción frente a la vida y frente a las relaciones que tiene. Entonces, en esta figura humana se habla de que la persona proyecta en ese dibujo aquel ideal o lo que quiere llegar a ser o cómo se ve en el momento actual en su vida. Tenemos también la prueba 16PF, la cual ya es una prueba objetiva, la cual nos va a hablar de unos indicadores numéricos o unos rangos frente a 16 rasgos primarios de la personalidad del individuo. Entonces hablamos de qué tan amable puede ser la persona, del tipo de razonamiento que tiene, la estabilidad que puede tener en los diferentes... Mira, voy a detenerme un poquito en esto. Si bien esta prueba es bastante antigua, es decir, durante años, por no decir siglos, se ha utilizado en los campos de selección de personal. 16PF significa 16 factores de personalidad. Esta prueba nos arroja ese tipo de cosas que a veces necesitamos reconocer en los trabajadores, ¿cierto? La emocionalidad, la amabilidad, si miente o no miente. Bueno, mentir, casi todos decimos mentiras, pero es importante reconocer que podemos manejar ese tipo de situaciones de acuerdo a un contexto. Me explico. No es lo mismo decir una mentira ante un balance general que decir una mentira de por qué llegó tarde. ¿O ustedes creen que sí? No, profe. Entonces, esos factores no los arroja el 16PF. ¿Dónde es más frecuente que mienta? ¿Donde estoy más expuesto o donde simplemente puedo cometer una situación social? Ámbitos de su vida, si es una persona dominante, si es una persona animosa, si atiende a las normas, si es atrevida, si es sensible, si es vigilante, entre otros aspectos y elementos que evalúa esta prueba psicotécnica. Esta prueba psicotécnica consta de una hoja de respuestas y un manual al cual la persona debe responder a determinadas preguntas que se le plantean. Otra de las pruebas que se está utilizando en la actualidad es el COMPETEA. Este cuestionario consiste en evaluar las competencias que tiene la persona para un cargo determinado. Es decir, logra reconocer cuáles son esos aspectos de la personalidad que tiene el sujeto y cómo se posiciona frente a diferentes situaciones en el entorno laboral. Entonces, entre las competencias que se evalúan están las intrapersonales, en las cuales se encuentran el autocontrol y la estabilidad emocional, la confianza y la seguridad en sí mismo, y cuánta resistencia puede tener ante situaciones de adversidad. Tenemos el área interpersonal, que es el relacionamiento con las demás. Entonces nos habla de la comunicación, del establecimiento de relaciones, de la negociación, de la influencia y del trabajo en equipo. Tenemos también un área de desarrollo de tareas en la cual hablamos de la iniciativa que tiene la persona, la innovación y la creatividad. Y también lo orientado que pueda estar a los resultados, la capacidad que tenga de analizar situaciones y la toma de decisiones en el entorno laboral. Tenemos también el CMT, que es el cuestionario de motivación para el trabajo. Este es utilizado antes o durante la estadía de las personas en una organización con el fin de identificar cuáles son las variables o los aspectos que motivan a la persona para realizar su trabajo. Entre las variables que se encuentran en esta prueba tenemos el logro, el poder, la afiliación, la autorrealización, el reconocimiento,
la dedicación al trabajo, la aceptación a la autoridad, la aceptación de normas, lo que pueda beneficiar a la persona, las expectativas, la supervisión, el contexto donde trabaja, el salario y si puede ser promovido o no dentro de la organización. Estos factores nos van a permitir encontrar qué es lo que más puede motivar a una persona, bien sea en cuestión de reconocimiento, en cuestión económico, en cuestión social, en cuestión de ascender dentro de la organización. Y estos aspectos nos van a permitir tomar estrategias puntuales frente a esa persona o ofrecerle, digamos, determinadas condiciones para que desempeñe su labor. Bueno, esta parte de esta prueba es más enfocada hacia el futuro del trabajador, ¿cierto? O sea, si ese trabajador dentro de la empresa puede tener un recorrido o un plan de formación. ¿Me explico? Hay empresas que le apuestan o que se enfocan mucho en buscar personal para toda la vida, o al menos por un largo periodo de tiempo. Entonces, aplican esa prueba para que el sujeto demuestre si es continuo, si no es inestable, si en cualquier dificultad va a renunciar a la primera, sino mirar esa situación. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de prueba es la que vamos a aplicar. Continuemos. Finalmente, es importante mencionar que la aplicación de estas pruebas psicotécnicas deben ser con mucho cuidado y por personas especializadas en las temáticas, puesto que si no se realiza de esta manera, digamos, no se puede intervenir los aspectos que podamos evidenciar en las personas y tampoco se pueden tomar estrategias benéficas o positivas para potenciar a la persona dentro de la organización. Estas pruebas no son un aspecto de descartar a la persona, sino que deben ser algo que integre la entrevista o el proceso de selección para uno tener una visión más amplia de lo que puede ser el individuo que se va a contratar. También es importante hacer mención que la utilización de estas pruebas se rigen legalmente, por tanto las pruebas deben ser originales y no hacer copias de las mismas porque esto va a generar, digamos, implicaciones legales para las organizaciones. Por otro lado, las personas tienen las creencias de que estas pruebas se pueden engañar o se pueden manipular. Y si bien es posible realizarlo, es una visión errada que tienen las personas a la hora de hacer la aplicación de la misma, puesto que cada una tiene factores que reevalúan aquel aspecto que nosotros queremos dar una buena imagen de él, o queremos modificarlo, o queremos mentir frente a ese aspecto. Porque si el análisis es bien hecho y por la persona adecuada, van a encontrarse otros factores que puedan evidenciar realmente lo que la persona puede ser o quiere demostrar durante el proceso de selección. Finalmente, es importante mencionar que la aplicación de estas pruebas psicotécnicas deben ser con mucho cuidado y por personas especializadas en las temáticas, puesto que si no se realiza de esta manera, digamos, no se puede intervenir los aspectos que podamos evidenciar en las personas y tampoco se pueden tomar estrategias benéficas o positivas para potenciar a la persona dentro de la organización. Estas pruebas no son un aspecto de descartar a la persona, sino que deben ser algo que integre la entrevista o el proceso de selección para uno tener una visión más amplia de lo que puede ser el individuo que se... Bueno, aquí les voy a explicar qué es lo que trata de decir ella. La prueba psicológica no debe ser el factor determinante para saber si una persona se contrata o no se contrata. Es un conjunto. Entonces, la prueba psicotécnica ayuda a la entrevista, ayuda a las pruebas técnicas o a las pruebas de conocimiento, ayuda a la hoja de vida, ayuda a los exámenes médicos. Todos esos factores se sopesan, se miden y sabemos si el sujeto, el candidato, nos puede servir para la empresa o no.
También es importante hacer mención que la utilización de estas pruebas se rigen legalmente, por tanto las pruebas deben ser originales y no hacer copias de las mismas, porque esto va a generar, digamos, implicaciones legales para las organizaciones. Por otro lado, las personas tienen las creencias de que estas pruebas se pueden engañar o se pueden manipular. Y si bien es posible realizarlo, es una visión errada que tienen las personas a la hora de hacer la aplicación de la misma, puesto que cada una tiene factores que reevalúan aquel aspecto que nosotros queremos dar una buena imagen de él, o queremos modificarlo, o queremos mentir frente a ese aspecto. Porque si el análisis es bien hecho y por la persona adecuada, van a encontrarse otros factores que puedan evidenciar realmente lo que la persona puede ser o quiere demostrar durante el proceso de selección. Bueno, a ver, vamos entonces a... Se los voy a resumir. Las pruebas psicotécnicas o las pruebas psicológicas, que en realidad ya les había explicado, psicotécnicas implica psicológicas y técnicas. Las pruebas psicológicas se dividen en dos, en pruebas proyectivas y pruebas objetivas. ¿Cuáles son las proyectivas? Son todas aquellas donde nos ponen a construir algo, dibujar, escribir, todo eso es proyectiva. Proyectamos de nuestra personalidad en eso que nos están pidiendo. Y las objetivas son donde nos dan un cuestionario y tenemos que contestar a unas preguntas. Listo, esas preguntas también van enfocadas a ver hábitos, comportamientos, situaciones estresantes, toda esa situación, ¿cierto? Cuando hablo de situaciones estresantes, hablo que todos nosotros estamos sometidos a ellas, ¿cierto? Ahí la diferencia existe en cómo la abordamos o cómo salimos adelante nosotros en esas situaciones. Es decir, entre Mariana y Xiomara hay una manera diferente de actuar ante una situación de riesgo. Mariana puede ser más calmada, Xiomara puede alterarse un poco más, pero eso no quita que la una sea mejor que la otra. Entonces esas situaciones son las que miden esas pruebas objetivas. Preguntas hasta acá sobre las pruebas. No, profe. No, profe. Vamos con el último bloque y finalizando el último bloque revisamos la actividad evaluativa y terminamos la clase. Bueno, la clase hoy estaba un poquito larga, pero no importa. ¿Qué elementos debe contener un formato de entrevista? Aquí vamos a hablar del formato de entrevista. El formato de entrevista lo utilizamos casi siempre en las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, que la vimos ya en el bloque anterior, en el bloque número 2. ¿Listo? Entonces, recuerden, ¿qué elementos debe contener un formato de entrevista? Para la realización efectiva de un proceso de selección, entonces debemos tener algunos aspectos en cuenta. Entre ellos, el formato que vamos a construir para la evaluación de los candidatos al proceso de selección. Bueno, en primer lugar, entonces, tenemos los datos personales. Este apartado es de gran relevancia porque nos va a permitir conocer la edad, la identificación de la persona, el lugar donde reside, del cual también nos habla de un contexto psicosocial, que también puede ser de gran riesgo, digamos, en algunos de los posibles cargos que puede haber en una organización. Por ejemplo, en los bancos se procura que las personas que trabajen allí sean de sectores no muy vulnerables o sectores determinados de cada ciudad, dado que están en gran riesgo porque están manejando un aspecto financiero. Si ve lo que les acabé de decir, no es que discriminen a las personas de ciertos barrios, es que es necesario
para cierto tipo de cargos, que las personas vivan en ciertos sectores, ¿cierto? Que no sean tan vulnerables, porque los podemos poner a ellos en riesgo y a sus familias. Entonces, estos datos personales nos van a permitir conocer en primer rasgo a la persona que está enfrente de nosotros. Siempre que buscamos un perfil, entonces, hablamos de una formación académica, bien sea desde el bachillerato, si no es requerido la primaria, o quizás profesionales, personas que ya han hecho sus posgrados. Entonces, para ello necesitamos de esta información. ¿Qué vamos a pedir en esta información? Si la persona ya terminó de cursar lo que está haciendo en este momento, porque de acuerdo a eso también podemos determinar salarios o bonificaciones que se le pueden dar en el lugar de empleo. Entonces, la formación académica nos va a permitir también saber de qué institución viene la persona, cuál es su perfil de egresado, porque nos va a permitir hacer una investigación más exhausta de pronto de aquellos aspectos de su formación como tal. También podemos hablar aquí de cursos adicionales o complementarios que haya hecho a su profesión, lo cual nos permite también crear un perfil más integral de la persona a nivel académico. En el área laboral, cuando hablamos entonces de este aspecto, hablamos de las experiencias que la persona ha tenido antes de ingresar a la organización o de presentarse a la vacante a la cual se está postulando. En esta área entonces podemos establecer preguntas como por ejemplo, ¿cómo fue la experiencia y cómo vivió su experiencia laboral en su antiguo trabajo? Eso nos va a hablar mucho de cómo se desarrolla la persona en la organización y si realmente tiene una adaptación a lo que nosotros le estamos brindando en el momento. También se habla de los periodos en los cuales estuvo, es decir, si estuvo años, meses, que también nos habla de una estabilidad laboral de la persona. En ese área laboral también podemos mirar si la persona realmente se ha desempeñado en lo que nosotros necesitamos como experticia o si ha sido otros campos que también puede ser de importancia para la organización, puesto que puede brindar sus servicios en otras áreas. Las organizaciones del mundo actual están creando perfiles de competencias, por lo cual entonces se está requiriendo que las personas que ingresen se adapten a estas que están en la organización. En ese perfil de competencias muchas veces se complementa con otro tipo de entrevista, pero se puede hacer también desde el formato, es decir, podemos evaluar las competencias generales de la organización o que están establecidas por la organización. Como ejemplo tenemos entonces, si necesitamos que la persona sea responsable en su lugar de trabajo, vamos a preguntarle de cómo responde esa persona a sus actividades diarias, lo cual nos va a hablar si realmente tiene estrategias que le van a permitir desarrollar o desempeñar efectivamente sus labores. Entonces, en este perfil de competencias, lo que podemos lograr es una visión más amplia de lo que puede llegar a ser la persona dentro de la organización. En el área personal evaluamos entonces aquellos aspectos psicológicos. Es de vital importancia por eso que lo haga un psicólogo dentro de las organizaciones, porque si bien los administradores, otros perfiles profesionales pueden abordar un proceso de entrevista, este aspecto personal es mejor evaluado por un profesional en el área social o de psicología en este caso. Entonces, en este área personal nos vamos a centrar primero en la familia. ¿Cómo se conforma el núcleo familiar de la persona? Es importante puesto que ello nos habla de unos posibles riesgos psicosociales a futuro. Es decir, si una persona tiene dificultades a nivel familiar o en su entorno familiar, esto puede llevarlo a su lugar de trabajo. También vamos a hablar entonces de esos proyectos personales, vamos a hablar de cómo pasa sus tiempos libres, porque también nos habla del ámbito psicosocial en donde se desenvuelve o se desempeña la persona. Vamos a hablar entonces de aquellos aspectos positivos o de pronto las cosas que consideramos una debilidad o un aspecto a mejorar. ¿Para qué es importante hablar de estos aspectos? En primer lugar, para que la persona pueda revelar un poco más de lo que es en su parte humana y que logre reconocer que también posee, digamos, algunos
elementos o algunos aspectos de su personalidad que pueden influir en el desarrollo en la organización. Adicional a lo mencionado anteriormente, entonces podemos hablar de aspectos motivacionales o qué motiva a la persona a estar en ese lugar, a conseguir, digamos, ese empleo para el cual se está postulando. Eso nos va a permitir ver si la persona realmente se puede integrar de manera efectiva y productiva a la organización. Otro elemento importante en la creación de los formatos de selección es la parte de los conceptos. Los conceptos, hablamos entonces de ese concepto en primer lugar psicológico, que sería de quien evalúa toda la entrevista, o también de los conceptos que pueden dar las personas encargadas del proceso, es decir, los coordinadores, los directores de las organizaciones donde se esté postulando la persona. ¿Por qué es importante este concepto? Porque hace una integridad desde la visión de lo funcional, pero también de aquel aspecto comportamental. En estos conceptos o informes también se puede hablar entonces de las pruebas psicotécnicas en caso de que se apliquen en una organización, porque eso nos va a permitir hacer una visión más holística de lo que puede ser esa persona y su adaptación al entorno. Es importante entonces colocar las firmas y la fecha del día en que se realizó la entrevista y de quién la realizó. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir y nos va a ayudar a los indicadores de las gestiones que estamos haciendo en los procesos, bien sea de gestión humana, recursos humanos o el área de selección de personas juntos. Bueno, entonces, yo recomiendo para una comodidad en el proceso de selección tener un formato. Un formato es, bueno, ¿qué le voy a exigir al trabajador? ¿O qué ha cumplido? Y voy haciendo como una lista de chequeo, un checklist, de qué ha cumplido, qué partes me falta explorar, qué otras no, para poder así tener una visión más clara del candidato. Ya creo que ya encontré el documento que les quería compartir, se llama Clasificación Nacional de Ocupaciones, SENA. Les voy a compartir el PDF. Aquí está. Este era el que estaba buscando. Este es el formato en PDF, muchachos. Es un librito, es un libro muy completo, o al menos muy útil, donde nos habla de cuáles son las ocupaciones que hay. Y ahí con este nos podemos defender en el momento de crear un perfil o mirar una ocupación. Entonces, obviamente está una parte introductoria. Espérenme, vamos explorando un poquito más, que es que... Ay, ahora esto se quedó pegado. Espérenme, muchachos, que esto se quedó pegado ya. Miremos, por ejemplo, este. Estamos buscando técnicos en asistencia y soporte de tecnología de la información. Debe ser una persona que proporciona soporte técnico a los usuarios, incluyendo el diagnóstico y la solución de dificultades. Aquí nos dice todo lo que le vamos a pedir a ese cargo. ¿Cómo lo vamos a encontrar en otros lados? Porque recuerde que según la empresa recibe otros nombres. Entonces puede ser un auxiliar de sistemas, un auxiliar de soporte técnico en tecnología, un técnico en soporte y mantenimiento de las TIC. Bueno, listo. Las funciones, ¿cuáles son las funciones básicas? Aquí es lo básico, aquí aparece lo básico. Usted puede ponerle, ¿cierto?, otras adicionales que la empresa necesite. ¿Qué habilidades necesita? ¿Qué conocimientos necesita? ¿Y con qué otras ocupaciones se puede relacionar? Les voy a compartir este enlace en el grupo de WhatsApp para que puedan acceder a él y les va a ayudar mucho. Esa es la Clasificación Nacional de Ocupaciones.
de ocupaciones del SENA. Listo. Ahí es cuando necesitamos hacer una selección por competencias, muchachos. Entonces ahí queda en el grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar. Listo. Vamos entonces ahora a explicar la actividad evaluativa número 2, que es lo que nos piden en este taller. ¿Listo? Ay, espérate que aquí me confundí. Es esta. Vamos a ver qué es lo que nos pide este taller y vamos a explicarlo para que quede bien entendidito. Dice, actividad evaluativa de selección de talento humano. Para realizar esta actividad evaluativa puedes elegir el procesador de texto que desees. Les pido el favor de que me lo envíen solo en Word. Por dificultades no puedo abrir otro formato. Entonces, ¿qué es lo que deben realizar? Realiza la estructura de un proceso de selección completo en el que se incluya todos los elementos vistos. Para la realización de esto se podrá apoyar en los materiales desarrollados como técnicas de selección, técnicas de entrevista, pruebas psicotécnicas, cronograma y descripción del cargo. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? En que usted explique el paso a paso de cómo va a ser la selección de personal. Eso lo vimos en el primer documento que expliqué en la clase. Listo. Preguntas, comentarios hasta acá. Profe, ese primer punto sería como, por ejemplo, lo que hay en uno de los documentos de profundización, que es desde que se crea el perfil hasta que se Sí, contrata. señora. Sí, listo. señora, muy bien, entendí muy bien, Xiaomi. Eso es lo que estaba. A eso me refería cuando les dije el documento que habíamos leído, en el de profundización que leímos. Así, tal cual. Guíense por ese documento y ya. Listo. Listo, profe. Recuerden que estos talleres los pueden entregar hasta el 9 de mayo, pero que los invito a que no se dejen alcanzar. Preséntelo este domingo como si tuviera que presentarlo, pues, y de una se lo califico. Listo. Si no hay más preguntas, más comentarios o más situaciones para socializar, les deseo un feliz día. Cuéntame, Verónica. Verónica tiene una pregunta, al parecer no tiene audio, entonces no lo va a escribir en el chat. Miremos entonces qué es lo que nos va a preguntar Verónica Quiroz. Profe, Dime, Mariana. entonces decimos que pues en los tipos de entrevistas proyectivas y objetivas, entonces las objetivas son las preguntas y las proyectivas de tipo de personalidad. Esos son pruebas psicológicas. Entrevista es una cosa, pruebas es otra cosa. Las pruebas psicológicas tú escoges cuál necesitas, si una prueba proyectiva donde el individuo proyecta cosas de su personalidad o una prueba objetiva donde tú necesitas identificar unos aspectos especiales. Por ejemplo, tiene habilidades de servicio al cliente, es una persona honrada, es una persona psicorrígida. A veces necesitamos personas psicorrígidas que sean muy ordenadas para ese tipo de cosas. Entonces, el tipo de entrevista puede ser grupal, individual, el assessment center, la canasta de papeles, recuerden que la vimos en el video. Y las pruebas psicológicas pueden ser proyectivas u objetivas. ¿Listo, Mariana? Sí, profe. Pruebas psicológicas, muchas gracias. Listo. Nos dice Verónica, ¿hay que hacerlo de un cargo en específico o se puede escoger el que uno quiera? El que tú quieras, Verónica. El cargo, o sea, van a hacer el proceso de selección del cargo que ustedes quieran. Lo único es que debe estar bien estructurado. ¿Listo? Profe, o sea que nos toca hacer, por ejemplo, que el perfil, así todo paso a paso. Sí, señora. Bueno. El trabajo es bastante largo. Sí, Pero ¿qué un te poquito. recomiendo, Xiaomi? En el enlace que les acabé de enviar, en el de Clasificación Nacional de Ocupaciones, están todas las ocupaciones. Lo único es que lo tienes que buscar con calma. Por ejemplo, vas a buscar una operaria de máquina plana. Buscas ahí operaria de confección y ahí te sale todo lo que necesitas. Mejor dicho, ahí les estoy brindando el pastel de esa parte, para que no te estreses tanto de que hay que hacer un perfil y yo no sé qué hacerlo. Ahí está. Listo, profe, gracias.
Importante que los que no asistieron vean este video porque si no se van a perder, no van a entenderlo. Mire que si bien no está difícil el taller, sí es bastante complejo, o sea, es de bastante trabajo, que si no se presta atención al video que acabamos de hacer de la clase, entonces no va a poder responder de manera objetiva. ¿Listo? Listo, profe. Dice Verónica, ya nosotros hicimos un trabajo similar, profe, tenemos como más o menos la idea de cómo hacerlo. Perfecto, Verónica. Recuerda que el trabajo es individual porque se sube a la plataforma individualmente, pero si ya lo tienen estructurado, muy bueno, las felicito. Si hay que ampliarlo, lo amplían y ya, pues ya tienen bastante camino recorrido. Andrea, ¿vas a decir algo? Profe, igual no hay que poner como nada sobre ninguna empresa, ¿cierto? No, solamente el cargo. Listo. Andrea Castro iba a decir algo. No, profe. Ah, bueno, listo. Listo, muchachas, si no es más por el momento, les deseo un feliz fin de semana, mucha paciencia, mucho juicio para hacer este trabajo. Listo. Profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas A gracias. Que ustedes vaya por muy bien. asistir, Profe, hasta muchachos. luego.